Actual. Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual. Soy Edwin de la Cruz, como siempre trayéndoles a ustedes importantes informaciones del acontecer político, social y laboral, especialmente ya que somos un vocero oficial del movimiento sindical de la República Dominicana, de la clase obrera, de lo que somos más, representados por intermedio de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. En el día de hoy estará con nosotros el destacado abogado de los tribunales de la República, Bunel Ramírez Merán, con quien vamos a tratar temas interesantes a propósito de la ley de partidos, a propósito de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que se aboca a realizar cambios en las altas cortes, y con él tenemos una comparación larga y tendida, así que les invitamos a ustedes a que no se despeguen en un solo momento porque van a tener muchas luces de lo que es la ley de partido, si esta llenó las expectativas o no, sus fortalezas, sus debilidades, cuál es la verdad de la ley de partidos. Y por supuesto, otros temas como la posibilidad de una ley electoral diferente y temas que el licenciado Bunel Ramírez estará tratando con nosotros. Miren, para esta semana se había hecho un llamado a huelga por parte de Fenatrado. Fenatrado, que es la Federación de Transporte de Carga, que mueve cerca de un 20, un 25% de toda la carga a nivel nacional, que salen principalmente de los puertos, había avisado la semana anterior que se abocaba a hacer una paralización de 72 horas. Esto, sin lugar a duda, habría creado una situación un poco incómoda, paralizaría algunos movimientos porque el porcentaje que ocupan los servicios de Fenatrado o de los afiliados de Fenatrado en el transporte de carga es bastante importante, lo que habría significado una reducción muy significativa en el movimiento de las mercancías que utilizarían los empresarios que sacan de los diferentes puertos y diferentes movimientos que hacen a nivel nacional. Ciertamente se produjo preocupación toda vez que junto con estos otros grupos de transporte como el de Santiago, aquí también otras instituciones como Conatra, Fenatrano habían anunciado que se iban a producir huelgas como la que se hizo efectivamente el pasado martes, que se realizó una huelga donde cientos, miles y miles de usuarios del transporte público quedaron varados porque no encontraron transporte para trasladarse a sus lugares. Entonces esto habría quedado una cierta incertidumbre, ya que realmente la República Dominicana ha estado viviendo tiempos de calma en este sentido, y iba a traer cierta incomodidad, cierto quizá desbalance, ciertas convulsiones sociales que no es lo que queremos, porque queremos seguir viviendo en paz. En ese sentido, el presidente de la CNTD, Jacobo Ramos, y Pepe Abreu, que es el presidente de la CENUS, mediaron y le pidieron al gobierno que se reuniera con los dirigentes de Fenatrado a fin de buscar soluciones a los males que ellos se están exponiendo, que le afectan para el buen desenvolvimiento de sus labores, entre ellos el tema del alto costo del combustible, que realmente está trayendo una serie de preocupaciones. Ya diversos sectores se han estado pronunciando porque entienden que el costo de los combustibles está por encima del costo que debiera ser. En la UAS se produjeron manifestaciones, grupos estudiantiles protestaron, y como siempre ustedes saben que en la UAS es difícil que se haga una protesta tranquila, tiene que haber sus bombazos, tiene que haber sus perdigonazos de goma, y gracias a Dios que no pasó a mayores, como ha pasado en otras ocasiones en la primera universidad del Nuevo Mundo. Y nosotros queremos saludar en nombre de la CNTD, ya Jacobo Ramos hará lo propio y lo hizo a través de los medios de comunicación, la iniciativa del gobierno de entablar un diálogo para buscar soluciones y de prometer reunirse cada semana con este grupo, esta Federación del Transporte de Trabajadores de la Carga de la República Dominicana, y buscar soluciones a los males que ellos entienden que están afectando a ese sector y que pudieran perjudicar seriamente
a la sociedad dominicana. Nosotros saludamos de verdad y esperamos que el gobierno se preste a abrir espacios de diálogo con los diferentes sectores que están quejándose y que están promoviendo paralizaciones y huelgas, que reitero, no es lo que nos conviene a todos aquí en República Dominicana. Reitero, hemos estado viviendo tiempos de relativa paz, de relativa tranquilidad. Recordarán ustedes, muchos ya que son mayores que yo y otros que van conmigo en edad, aquellos tiempos en que se hablaba de una huelga en cualquier momento, o sea, una huelga, quemadera de goma, rompedera de vidrio de vehículos, se utilizaba mucho las grapas que ponchaban las gomas de los diferentes vehículos, camiones, quemaban vehículos, quemaban guaguas y todo eso. Yo creo que no debemos volver a esos tiempos. Esos deben ser tiempos de diálogo y si el gobierno tiene que revisar algunas medidas para que favorezca a las grandes mayorías, que lo haga, que lo haga. Este es un gobierno que ha tenido mucha aceptación, ha tenido mucho apoyo de la sociedad, claro, por las iniciativas sociales que ha estado dirigiendo el presidente Danilo Medina. Pero hay temas que parece que, no sé si será porque se aproximan las elecciones generales, que se van como caldeando y se van levantando los ánimos. Lo de Marcha Verde, que hace una marcha, ha hecho varias y reúne un gran conglomerado de personas. Y eso son cosas que creo que debemos buscar soluciones. Por supuesto, nosotros estamos de acuerdo en que se pueden realizar todo tipo de protestas y huelgas pacíficas para llamar la atención por mejores reivindicaciones. Así que nuestra salutación en ese sentido. Miren, rápidamente, porque tenemos una entrevista con el licenciado Bunner Ramírez sobre el tema de la ley de partido, y en breve también estará Jacobo Ramos, presidente de la CNTD, hablándonos sobre el 7 de octubre, que es el Día del Trabajo Decente, y también hablando sobre esta situación de Fenatrado y el diálogo con el gobierno. Miren, interesante, muy emotivo lo que se vio en la ONU con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien se presentó en el edificio de las Naciones Unidas con su bebé, una bebé de meses, acompañado de su esposo. Esto fue muy novedoso y llamó mucho la atención porque realmente algo como eso nunca antes había sucedido, nunca antes había acontecido en la capital del mundo, allí en la Organización de las Naciones Unidas. Hay imágenes que ustedes están viendo en pantalla ahora de ese momento y déjenme decirles que se convirtió en viral la presencia de la bebé de Jacinda Ardern, la que es la primera ministra de Nueva Zelanda. Recibió muchos aplausos, muchos víctores, muchas salutaciones por esta iniciativa, que no es más que ustedes ver que los líderes políticos son también seres humanos. Son seres humanos y deben actuar como tales, porque hay políticos, hay gobernantes que a veces quieren andar en las nubes como si no existiera tierra. Eso se parece también a lo que pasó hace un tiempecito con el primer ministro holandés Mark Rutte. Mark Rutte estaba pasando por una área de control para ir al salón de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y llevaba en su mano un vaso de café. Bueno, el caso es que pasando allí se le cayó. Y óigame, esta persona, este primer ministro no titubeó en pedir un suape y empezar a limpiar de manera muy natural el café que derramó allí. Y las señoras que estaban para esos fines le aplaudieron y fue muy bien visto en todo el mundo. Yo creo que estos son ejemplos que deben seguirse para que la gente vea que nuestros líderes, los gobernantes del mundo, son seres humanos, son gente que tienen sentimientos, que padecen, como la primera ministra que lleva a su bebé porque no puede dejarla sola, una bebé de meses, y que ha estado cuidando y que merece la atención y el cariño de su madre de cerca. Y la humildad con que el primer ministro holandés limpió el reguero que hizo con su café. Nosotros saludamos iniciativas como estas que deben ser bien, señores, valoradas por todo el mundo, en espera de que eso se traduzca en un sentido de humildad, en que la gente sea mejor cada vez más
en favor de sus conciudadanos. Miren, y antes de pasar al comentario de La Voz del Trabajador con Jacobo Ramos, él va a hablar un poquito sobre esto. El 7 de octubre es el Día del Trabajo Decente. Señores, empiece a investigar, lea, entre a internet, entre a YouTube y busque información de lo que es el trabajo decente. La República Dominicana necesita trabajo decente, donde se respeten todos sus derechos, pero además de eso, lo que le paguen que sea para cubrir sus necesidades, no simplemente básicas, hasta que le permita hasta ahorrar. Eso es así. Así que vamos a ver qué dice Jacobo Ramos a continuación aquí en La Voz del Trabajador. Presentamos La Voz del Trabajador con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. El comentario de esta semana para Panorama Actual lo vamos a referir a dos aspectos. El primer tema es que se acerca el 7 de octubre, el Día Mundial del Trabajo Decente. Qué alejado estamos nosotros en la República Dominicana de tener un trabajo decente, como lo ha declarado la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué no tenemos un trabajo decente? Porque para tener un trabajo decente tenemos que tener salarios adecuados, tenemos que tener derecho a organizarnos en sindicatos, o sea, tener libertad sindical, pero al mismo tiempo tener todos los derechos que establecen las leyes dominicanas, como el Código de Trabajo, la legislación que establece la Ley de Protección Social, en este caso la Seguridad Social, todos esos derechos consagrados en el trabajo, porque en la República Dominicana, aunque se dice que hay una ley de seguridad social, esa ley está todavía distante de cubrir todas las contingencias que puedan tener los trabajadores. Es más, se dice que el sistema previsional, o sea, el sistema de pensiones, cuando llega el momento de pensionarse a la gente, las pensiones van a ser redundantes, igual que las que tenemos en el día de hoy. Y cambiamos el sistema para tener unas pensiones mucho más adecuadas en la República Dominicana. Entonces, no hay posibilidad de que el trabajo aquí, en este momento, sea decente. Tenemos que trabajar para que en la República Dominicana se respete la libertad sindical. Cuando se constituya un sindicato, los empresarios respeten ese sindicato y no vayan a la justicia, entonces la justicia le dé ganancia de causa a los empresarios. Necesitamos aumentar los salarios de los trabajadores y trabajadoras del país para que podamos tener un trabajo decente. Hay que buscar lograr en la República Dominicana el salario digno, el salario decente. El próximo 7 de octubre, las centrales sindicales estaremos frente al Consejo Nacional de la Empresa Privada en una protesta por la libertad sindical en la República Dominicana, donde vamos a decirle al sector empresarial del país que tienen que respetar la libertad sindical, y a partir de ahí vamos a iniciar una campaña en todo el territorio nacional para demandar la libertad sindical en el país. Si no hay libertad sindical, no hay trabajo decente. Entonces, esa conmemoración que se celebra en todo el mundo, en la República Dominicana, se va a celebrar y la vamos a conmemorar con una protesta frente al Consejo Nacional de la Empresa Privada. Porque aquí, reitero, no hay trabajo decente. El otro comentario que quisiera hacer en el día de hoy es primeramente saludar la actitud asumida por el gobierno del llamado a FENATRADO, una organización afiliada a nuestra confederación, a sentarse en el diálogo. Y eso desarticular el paro que había convocado FENATRADO, que como consecuencia de 7 puntos, incluyendo el tema de los combustibles y otros temas, como la deuda que tiene el Estado con FENATRADO, entre otros temas que FENATRADO está planteando, hay que buscarle solución, se van a comenzar a discutir a partir del día jueves de esta semana, con el objetivo de que hacer un diálogo progresivo que resuelva el problema que tienen los transportistas en la República Dominicana, que quiero recordarle al país que son más de 90.000 choferes que se benefician en el sector del transporte. Y que no es verdad, como dicen algunos sectores, parece que interesados en desacreditar a la Federación Nacional del Transporte Dominicano,
de que ellos son un monopolio. Fenatrao maneja el 19% del total de la carga en la República Dominicana, fundamentalmente en los puertos. Pero aquí hay otros monopolios que existen, empresariales de transporte, y sin embargo, cuando están atacando a Fenatrao, yo no escucho a esos sectores hacer ningún tipo de señalamiento respecto a esos monopolios. Nosotros queremos felicitar, reiterar nuestra actitud con el gobierno para que convocara ese diálogo, porque el país necesita la tranquilidad social, porque el país necesita un ambiente en donde podamos seguir creciendo de la manera que lo está haciendo el país, y no contratiempos que entorpezcan el desarrollo que se está viviendo en la República Dominicana en estos tiempos, reitero, con la paz laboral que existe aquí y con la paz social que debe existir en cualquier país que quiere desarrollar su economía y seguir creciendo en los niveles que lo está haciendo la República Dominicana. Así que felicitamos ese diálogo y esperamos que haya acuerdo, al igual como también nosotros queremos también felicitar el diálogo que se va a aperturar con los otros sectores del transporte del país, que se ha anunciado que también han abierto un compás de espera para buscar soluciones que beneficien no solamente a los transportistas, sino a la población pobre de la República Dominicana, que sería la que sería impactada con estos paros que definitivamente son odiosos y que lastiman el bolsillo de los y las dominicanas. Hasta aquí el comentario de esta semana. Nos vemos la próxima semana. La voz del trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Panorama Actual. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Siga disfrutando Panorama Actual, Canal 25. Gracias por continuar con nosotros aquí en Panorama Actual. Damos la bienvenida al licenciado Bunel Ramírez, abogado de los tribunales de la República. Es un experto en los temas de la ley electoral y lo hemos invitado para hablar con él sobre precisamente la ley de partidos, lo positivo, lo negativo. ¿Qué tenemos en República Dominicana con esta ley? ¿Vino a satisfacer realmente las expectativas? ¿Sí o no? De eso vamos a tratar aquí en Panorama Actual con Bunel Ramírez. Bienvenido. Bien. A Panorama Actual. Gracias por la oportunidad y entonces nos ponemos a sus órdenes para discutir estos aspectos de relevancia nacional. Así es. Rápidamente, Bunel, los aspectos positivos de la ley de partidos. Bueno, mira, el primer aspecto positivo es la ley misma. Aquí no había una ley que regulara el accionar de los partidos. Y cada uno de los partidos pues tenía una libertad
mera libertad de hacer de su ejercicio lo que ellos quisieran. Por ejemplo, en cada estatuto de cada partido, pues tenía la voluntad de ese partido. La ley ahora, pues, manda que esos partidos tengan sus estatutos, pero dentro de un marco específico. Por tanto, en este momento cada partido debe estar ya adecuando su estatuto a los parámetros en que la ley 3318 pues los manda a encasillarse. Por tanto, desde ese punto de vista, la ley viene a ponerle un poco más de fuerza, vamos a decir, a los electorados, a los afiliados de los partidos, porque no es lo mismo un estatuto hecho a la voluntad de una cúpula de un partido que tener ese mismo estatuto que someterse al régimen, al rigor de una ley. En ese aspecto, pues entonces tenemos algo muy positivo, o sea, la fuerza que da la ley a los afiliados de los partidos. Sí, ahora el término cambió de miembros, de militantes a afiliados en ese aspecto. Hay un aspecto que resalta y es el límite a la campaña, a la pre-campaña, que ha quedado también poco claro y se cree que se le ha puesto el límite al gasto en campaña. Y resulta que... ¿Te refieres al límite económico? El límite, sí, de los fondos, de los recursos económicos. De los fondos que puede recibir un precisamente, candidato. Que te dice que cuando sea aspirante a la presidencia, 70 pesos por cada elector, senadores, 50 pesos, etcétera. Según el nivel le pone, pero no es para la campaña en sentido general, es para la pre-campaña. Por tanto, todavía subyace la posibilidad de que los que tengan más recursos puedan seguirse imponiendo en las candidaturas en el seno de los partidos. Cuando te refieres a la pre-campaña, estás hablando de todos los candidatos de un partido que están buscando la nominación. Precisamente, se refiere a cada uno de los precandidatos, de los aspirantes, pues tiene, según el nivel al que aspire, un tope por elector para invertir en su campaña. Por tanto, sigue siendo el aspecto económico un elemento que va a decidir la suerte en los partidos. Por tanto, ese aspecto no creo que sea positivo como se ha querido establecer. Porque cuando pasamos de la pre-campaña, nos vamos ya a la campaña cuando ya se es candidato. Entonces fíjate que los límites de la campaña quedan como entre claro y oscuro. Uh-huh. No puede percibirse de ningún particular más del 1% de lo que haya recibido oficialmente el partido que más haya recibido. Ahora, no te dice cuántas veces puedes recibir de particulares el 1%. Por tanto, no es verdad que hay ningún límite en el gasto, ni en la pre-campaña, ni en la campaña propiamente dicho. Porque tú puedes recibir de un particular hasta el 1%, pero tú puedes recibir de 1 millón de particulares hasta el 1%. Por tanto, no tiene límites realmente la contribución de particulares en la campaña electoral. ¿Tú quieres decir que un contribuyente a un candidato puede aportar varias veces el 1%? No, en momentos diferentes. Se supone que uno no. Se dice que individualmente nadie puede aportar más del 1% del monto que haya recibido, digamos, de la Junta Central Electoral, el partido que más haya recibido. Si puede equipararse con eso, hasta el 1%, individualmente. Ahora, ¿cuántas personas o entidades de manera individual puede contribuir con un candidato con el 1% de esos fondos? Entonces, ese no tiene límite, porque debería decir que no puede recibir de particulares más del 1%, y que en todo caso esa contribución no debe pasar de tanto por ciento. Entonces es ilimitada realmente esa recepción de fondos. Pero bueno, ¿qué tiene la ley que puede resaltarse? La cantidad de participación de partidos que no van a ningún lado, que siempre son apéndices de otros partidos. Eso un poco lo va limitando. Por ejemplo, un partido en formación debe lanzarse solo para ver si realmente es un partido. Entonces, o no. Un partido
en formación, que acaba de ser legalizado, o reconocido más bien, Así es. en la primera contienda electoral tiene que ir solo. Claro, para saber si realmente tiene aceptación. ¿Eso lo establece o no. la ley de partidos? Claro que sí. Entonces, porque es que hay partidos que se hacen para eso, para siempre estar yo creo que aquí en la República Dominicana, en la nómina, vamos a decir. En República Dominicana, si hay alguna excepción, pudiera decirse que es menos una excepción. Sí. que haya ganado los suficientes votos para mantener su reconocimiento ante la Junta Central Mira, Electoral. el tema es que aquí... Entonces, en ese mismo sentido, ¿qué va a pasar con los que ya están reconocidos? Bueno, hay una situación. Vamos a suponer que se aplique el principio general de un derecho adquirido y que en ese aspecto la ley tenga Como le afecta, no le... se encuentre con una situación de seguridad jurídica porque estaban con una ley anterior, tenían derechos a operar como han operado. Por tanto, es un aspecto que pudiera entrar en discusión incluso de índole constitucional. Si hay una conformación de partidos ya con una ley anterior, por seguridad jurídica, ninguna ley posterior puede afectar el derecho que ha adquirido a actuar. Por tanto, la ley se aplica para el porvenir y debe en ese aspecto solamente afectar a los partidos que obtengan su organización, su conformación a partir de la presente ley. Pudiera ser un debate interesante en ese aspecto, porque afectaría eventualmente o podría afectarse derechos adquiridos. Tú estás diciendo que Minú Tavares Mirabal, que acaba de recibir el reconocimiento de su partido por parte de la Junta Central Electoral, va a tener que fajarse a buscar los votos para demostrar que puede. Te estoy diciendo que aquí, si acaso quizás un partido nuevo reconocido, en la primera contienda electoral, si se ha presentado solo, quizás uno solo, en muchos años, después todos los otros han ido aliados y en los votos que sacan, quedan muy por debajo. Es el caso del partido de Guillermo Moreno, claro, que acudió a las elecciones sin alianza, siendo un partido nuevo. A ese nuevo, que me refiero realmente. Y obtuvo un diputado nacional, sacó alrededor de 60.000 votos a nivel nacional. En la última contienda, pues recuerda que ya creo que ha participado en 2 o 3 contiendas electorales. Exacto, en las elecciones pasadas, presidenciales. ¿Y qué reglamento hay, Bunner, para los partidos que ya están establecidos? O sea, ¿tienen le van a medir la cantidad de votantes para mantener su personalidad jurídica o su reconocimiento ante la Junta? Bueno, sí, ese aspecto continúa tal como la legislación electoral. Necesita tener, para el nivel es del 5% en adelante, se considera que es un partido mayoritario. Sí. Si no, hasta el 5% es un partido minoritario y mantiene todos los requisitos de obtener representación a cargo de elección popular para poder sostenerse, salvo que haya que vaya aliado pero si va solo, para mantener su reconocimiento necesita tener alguna representación, un regidor, un vocal, de cualquier cosa. Yo había escuchado, no sé si eso varió, porque fue hace mucho que lo leí, que los partidos con la ley de partidos, propiamente dicho, si en un municipio no sacaban los votos suficientes, perdían el reconocimiento para esa zona. No sé si se mantendrá lo mismo. No. Eso varió. No, eso no es seccionado así. Tiene que ser, en principio es que a nivel nacional obtenga alguna representación para mantenerse con su personalidad jurídica y aunque caiga por debajo del mínimo requerido, pues continúa teniendo la representación. Tú has hablado de algunas cosas positivas, claro, entre otras cosas negativas para algunos partidos. Pero aquí hace poco recibimos a un líder político que tiene aspiraciones por una demarcación. Y él se quejaba amargamente de que la ley de partido lo que ha venido es a troncharle más el camino a aquellos que han tenido muy pocas posibilidades de poder ganar una contienda electoral interna en sus partidos. O sea, se le han puesto más difíciles. Entonces, ¿qué tú crees que puede pasar? ¿Beneficia o no esta nueva ley a los precandidatos a diputados, senadores? Mira, yo creo que la ley en ese sentido no le veo en qué pueda perjudicar a una persona que aspire. Creo que él mencionaba que había que buscar consenso con juntas de vecinos, con grupos sociales, aparte de los grupos internos de su partido y hasta con iglesias y cosas así. No, la ley no contempla nada de eso. La ley sigue dejando, sí le exige a los partidos
modalidades de elección, ya sea las encuestas, primarias, asamblea de delegados, etcétera, diferentes modalidades. Le va a exigir, según la ley deja eso a cargo de los estatutos de cada partido, que para aspirar se tenga una militancia o una afiliación por un tiempo determinado mínimo requerido para participar, pero no tiene mayores, esas restricciones no las tiene, por tanto todo el mundo queda en las posibilidades de aspirar en los partidos y no tiene nada que ver con sectores externos, de junta de vecinos, nada por el estilo, sino que se refiere y bueno, pudiera darse si el partido decidiera que sea primarias abiertas, la forma en que va a elegir sus candidatos, entonces ahí, bueno, si es abierta, participa todo el mundo. Por tanto, ahí tú tendrías que ir a buscar alianzas con todo el que pueda darte votos. Y en ese caso, si es primaria, va a ser organizado totalmente por la Junta Central Electoral. Los partidos no quedan relegados y la Junta Central Electoral las organizaría. Y serán en el mismo tiempo. En el mismo y día. Tiene que ser el mismo día precisamente para Pero evitar... bueno, yo digo lo siguiente, si se hace eso en el mismo día, eso es como una especie de elecciones. Bueno, sí. El que saque más votos ya se puede ir perfilando como el presidente de la República. Bueno, eso pudiera ser una... Es una especie de encuesta. Una especie de si se quiere, de medición anticipada, claro. de preferencias, pero va a ser por partido. Cada quien en su partido sacaría una cantidad de votos, porque va a ser con el padrón de cada partido. Pero abierto. Abierto. Bueno, pero a final de cuentas cada quien va a votar por su candidato. Si tú le presentas, lo pones a correr todo y cada quien va a votar por su candidato. Por tanto, es como si fuera con el padrón cerrado de cada partido organizado por la Junta. Que siempre eso va a ser así. El hecho de que a los partidos se les requiera tener un registro de militantes o el padrón, las primarias siempre van a ser con su participación, con la de ellos. Y la Junta... No es verdad, Bunel. Y creo que es importante. Van a ir las personas que son de otros partidos, o las personas que no están inscritas en ningún partido, van allá a votar. Bueno, sí, está bien. Pero yo lo que dudo mucho es que los partidos en este sistema elijan ir a primarias abiertas. Lo dudo mucho. Porque cada vez que ha habido... Ese ha sido como el escollo de toda esta discusión. Mira, ahí que yo entiendo que no. Abierto, aquí cuando se ha hecho primaria abierta han dividido los partidos. Y eso creo que nosotros incluso en un programa anterior aquí lo debatimos. El PRD cuando hizo primaria abierta entre Hipólito y Miguel Vargas se dividió. Porque dicen que 300.000 PLDistas votaron por Hipólito. En el Partido Reformista, cada vez que hicieron primarias abiertas, se subdividió, porque ya ese partido se fue subdividiendo a tal grado que anda, dicen ellos, que por el 5% mira, en las últimas elecciones. Bueno, hay una situación, hay algunos legisladores y unos que otros partidos que han estado acusando a la Junta Central Electoral de boicotear la ley de partidos. ¿Qué tú crees sobre eso? Mira, yo creo que es todo lo contrario. No había habido en los últimos tiempos una Junta Central Electoral que se le vea, o que se le haya visto el interés de que los partidos políticos se sometan a algún tipo de régimen. La Junta pasada, por ejemplo, encabezada por Roberto Rosario, es una Junta que permitió que los partidos, las cúpulas de los partidos, hicieran absolutamente todo lo que le pareciera en contra de cualquier candidato o de alguna, si no tenían ningún régimen. Esta Junta, sin embargo, cuando prohibió la campaña a destiempo, salieron a decir que no tenía capacidad para eso, etcétera, porque la Constitución no lo prohíbe, porque la ley no lo prohíbe. Y yo siempre lo vi como una forma de la Junta estimular al Congreso a que aprobara la ley, que finalmente aprobó. Entonces, cuando la Junta ahora le dice a los partidos, mira, este es el calendario electoral, eso es correcto, porque la Junta es la que a final de cuentas tiene que responderle al país por unas elecciones bien organizadas. Entonces la Junta no está entorpeciendo para nada el desarrollo de los partidos, ni su libre actuación, sino que los partidos se sienten que la Junta ahora le está organizando la vida. Y todos sabemos que los partidos de lo que más se han beneficiado ha sido precisamente del desorden. Y la Junta parece no estar aliada al desorden.
De manera que yo entiendo que la Junta sí está en lo correcto, que ese es el papel de la Junta porque tiene una función constitucional de preservación de la democracia. Yo algún día aspiro a que aquí haya formalmente el poder electoral, un poder de donde emanan todos los demás poderes. De unas elecciones bien llevadas va a salir un buen presidente, un buen senador, un buen diputado, un buen alcalde. Sí, ahí nace la democracia. Y por tanto, los partidos parece que no están tan acostumbrados a democracia. Otra cosa que la ley trae a propósito de democracia es que las cúpulas de los partidos no pueden eternizarse conforme a esta ley. Tienen que someterse al régimen de periodos iguales, periodos constitucionales, de 4 años. Porque aquí hay gente que su cédula debe decir presidente del partido. Presidente del partido. Y fíjate que entonces no se renuevan, no traen absolutamente nada nuevo, no hay revolución interna, no hay cambio, no hay relevo de liderazgos. Y el mejor ejemplo es que nosotros en este momento estamos reciclando entre Leonel Fernández, que tuvo tres periodos como presidente, Hipólito Mejía, que gobernó y se ha postulado 2 veces más, Danilo Medina, que aunque está prohibido, está el intento, pero sí, está prohibido por la Constitución. Por lo menos está el deseo, ¿verdad? Exactamente, está el deseo. Luis Abinader ya fue candidato, pero fíjate que se insiste. Y miramos en torno a todos los partidos y no se vislumbra en este momento ninguna otra figura de ningún partido, porque cada muchacho o cada mujer, joven, hombre, que se le ve algún nivel de liderazgo, siempre se busca la forma de que no avance. Y hemos matado el liderazgo y por eso estamos reciclando entre lo malo y lo peor. Porque fíjate que nadie dice, sí, fulano fue peor que yo, fue más ladrón que yo. Bueno, no es que yo no soy ladrón o yo no soy malo, sino que aquí él es más. De manera que la ley como que no es tampoco la grandísima legislación, pero es algo nuevo que yo entiendo que siendo una obra humana, pues es perfectible y el tiempo irá diciendo... ¿Cumple las expectativas? ¿La ley de partido cumple las expectativas que se crean? No, para nada, no cumple las expectativas. ¿Y para qué la tenemos entonces? Bueno, yo entiendo que su implementación va a poner al desnudo las debilidades, y esas debilidades por lo que hay que venir a corregirlas, pero hay que saludar que tenemos algo. Bueno, duramos muchísimos años tratando de tener esa ley, la idea de partido. Así es, 20 años aproximadamente. Muchos años. Claro. Ahora tuvo que imponerse el presidente Danilo Medina, Así prácticamente. Pero ahora se está cacareando que hace falta una ley electoral. ¿Qué tú opinas sobre eso? Evidentemente que yo entiendo que la primera ley que debió aprobarse fue la ley electoral. ¿Y por qué no se hizo juntos? Bueno, es que los legisladores nuestros, en sentido general, tienen su cerebro hipotecado. Y entonces tienen que esperar que le digan lo que hay que hacer, que le bajen una línea, etcétera. Que yo entiendo que debe haber una relación buena entre el Congreso y sus respectivos partidos, pero no hasta el grado que un legislador no tenga ninguna autonomía en su ¿Qué diferencia entonces habría entre la ley de partido y una ley electoral? Bueno, porque realmente mucha gente se confunde con una cosa y con la otra. Aquí debió, antes de pasar a eso, debió haber, y es por lo que muchos sectores propugnaron y personalidades entendiendo la materia, que debió haber vamos a decir nosotros, un compendio, un código electoral que trajera ley electoral, ley de partido y la parte contenciosa. Una ley electoral moderna vendría a traer una serie de ventajas al sistema. Por ejemplo, las juntas electorales tienen que ser más diversificadas. Son órganos constitucionales y sin embargo están reducidas a simplezas, como si fuera... qué sé yo, entiendo que están subvaluadas, subutilizadas las juntas electorales, que podría venir una ley electoral a traerle competencias a las juntas electorales que vayan en beneficio de la vida institucional de los partidos, porque pudieran dirimir ciertos conflictos o ciertas situaciones de los partidos en primer grado, sin que sean necesariamente aspectos electorales. El Tribunal Electoral, por ejemplo, tiene que conocer en primera instancia asuntos que tan remotos, por ejemplo, como en Pedernales,
una junta o de Miches, etcétera. Por tanto, una ley electoral debe venir a atribuirle a las juntas electorales ese tipo de soluciones y que el Tribunal Superior Electoral venga a hacer una alzada. A la Junta Central Electoral, por supuesto, debe traerle una serie de atribuciones, incluyendo todavía la Junta tiene unas competencias, vamos a decir, confusas respecto a recursos de revisión, una serie de situaciones que la ley electoral vigente ya está desfasada, porque es una ley que se hizo a retazos, una ley que se fue modificando en el camino y que se ha quedado rezagada respecto a estos tiempos. Por ejemplo, tú tienes el tema del voto electrónico debe ser una realidad y debe estar en la ley electoral. El tema yo entiendo que hay que regular más el tema del voto del dominicano en el exterior. Es un invento que no sé cuál ha sido el beneficio. Yo creo que eso debería como todavía revisarse porque desde mi óptica eso no ha traído ningún resultado que sea positivo, más que una carga al erario. Entonces yo creo que la ley electoral tiene que venir a reforzar esta ley de partidos, porque esto más que ley de partidos debe ser como un estatuto general para todos los partidos, que sustituyera esta ley a los estatutos de los partidos y que fuera un único estatuto para todo el mundo, porque esta ley sigue dejando en manos de los partidos una serie de decisiones que son las mismas que trajeron problemas a la democracia interna. Por tanto, te decía al principio, es una ley que al momento de implementarse, que será ya en estas elecciones próximas, hay que abocarse a revisarla de nuevo, porque sus expectativas fueron más amplias que lo que trajo. Vamos a decir el refrán popular de que la montaña parió un ratón. Así no se esperaba que fuera otra cosa. Pero bueno, hay por ejemplo, le atribuye la ley a los miembros, a los afiliados, la posibilidad de manera directa de acudir al Tribunal Superior Electoral para dirimir asuntos, que tampoco es nuevo, la ley 2911 lo hace. Por tanto, pero hay un aspecto a resaltar, y es que la Junta Central Electoral se crea en la ley un departamento especializado de control financiero para auditar, si se quiere, para darle seguimiento al uso de los fondos de los partidos que van, digamos que vienen del erario, los que la Junta les asigna, pero tiene una gran debilidad. Solamente puede ese departamento auditar los fondos del Estado y dejan huérfanos de una buena gestión los recursos que vengan de donaciones. Sí, sigue habiendo la misma situación de siempre. Es que no, por eso te digo, siempre el Estado, a través de la Cámara de Cuentas, ha auditado los recursos que recibe un partido. Exacto, por tanto yo eso tampoco le veo tal novedad. Y deja libre a que hagan lo que quieran con recursos que no... Como esa ley como que no va ni viene, déjame hacer otra pregunta. Yo entiendo exactamente. ¿Qué tú crees que va a pasar ahora con la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cómo quedará conformado las altas cortes? Lo simple, eso yo creo que los que le hemos dado seguimiento al accionar de los políticos nuestros, se va a evaluar 12 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Quizá alguno pueda quedarse, pero en sentido general el presidente Danilo va a poner su Suprema Corte de Justicia. Por tanto, la expectativa es que todos serían de su tendencia. Se van a inclusive el presidente está el presidente de la Suprema también va a ser... Se va a ir de ahí, claro que sí. ¿Lo van a ir o se va a ir? Y le voy a decir algo antes de pasar a continuar con el tema. Yo creo que el presidente de la Suprema debe ser sustituido. La justicia dominicana nunca se había visto tan amenazada como ahora. ¿Por qué? Fíjate, cuando un juez toma una decisión en un caso conflictivo, termina siendo cancelado o suspendido. Y se ha infundido, se ha entronizado un temor en los jueces que ha puesto en peligro la seguridad jurídica, sobre todo individual, y ha puesto en juego la independencia de los jueces, porque la primera independencia del juez debe ser la
la independencia mental. No puede sentirse amenazado, porque si un juez da una decisión que no gusta, no puede ser sometido a un juicio disciplinario, porque habrá una vía recursiva para atacar, impugnar y anular esa decisión, que no quiere decir que si algún juez comete prevaricación no sea sancionado. Ahora, no es verdad que cada juez que cometa, que decida conforme a la ley, tiene que ser sancionado. Por ejemplo, en medida de coerción, 7 medidas de coerción. El juez puede apreciar e imponer cualquiera. Ahora, si no impone la prisión preventiva, por ejemplo, siempre se cree que el juez cogió dinero. Y es él el que ha evaluado una serie de circunstancias que el presidente de la Suprema no ha visto. Entonces, ese tipo de amenaza, entiendo yo que le han traído más problemas al Poder Judicial que lo que pudiera verse desde afuera. Y además, se nota un Poder Judicial como que se estancó. No como cuando estaba Subero Isa, que se veía, se percibía un cambio, una dinamización del sistema. Y sin embargo, este señor ha llegado ahí y simplemente se ha convertido... ¿Puede volver Subero Isa a presidir la Suprema Corte de Justicia? Ojalá volviera Subero Isa. ¿Tienes tú algún preferido para la No, ningún la preferido. Suprema Corte? Simplemente la persona que yo debo preferir como abogado es el que permita que fluya el sistema, que se garantice el Estado social y democrático de derecho, que son los tribunales los que tienen que controlar incluso las acciones del Estado, del propio Estado y de los particulares. Y si un juez no puede decidir libremente, entonces, ¿a dónde vamos a acudir? Por ejemplo, aquí hay una sobrepoblación de presos preventivos. Así es. Se suponía que la implementación del Código Procesal Penal venía precisamente a subsanar esa situación. Y sin embargo, estamos absolutamente sobrecargados. Incluso en la Fundación Global hace poco se hizo un seminario respecto a eso. Y la Defensoría Pública está al grito. Es que los jueces tienen miedo soltar a un imputado. Soltarlo, me refiero a lo siguiente, porque si utiliza otra de las medidas de coerción, queda sujeto. Pero si no le da cárcel, tienen miedo de que sean sancionados, cuestionados. Aquí se ha invertido el espíritu del Código Procesal Penal, que la prisión es la excepción y la libertad la regla. Y es lo contrario. La regla ahora es la prisión y la excepción es cualquier otra de las medidas. A propósito de este tema, y saliéndonos un poquito, ¿tú crees que, conociendo tú a Pablo Ros, la situación por la que está pasando, él no pudo haber recibido una medida de coerción que no sea la prisión preventiva? Bueno, exactamente. Por ejemplo, una persona de esa estirpe social, de reconocidísima, no puede salir por ningún aeropuerto porque todo el mundo lo conoce. Tiene trabajo, digamos, privado, particulares, empleados. Sí, es una persona que tiene un mundo hecho. No es verdad que ese señor es un peligro para la sociedad. Independientemente, sin meternos jamás a si es culpable o no del delito o del crimen que se le puede estar imputando en este momento. La prisión preventiva debe estar reservada para criminales que significan peligro para la sociedad, peligro para la víctima y peligro para la investigación, esencialmente. Entonces, el código, la ley te exige un arraigo laboral, familiar, de domicilio y otros del Código Procesal Penal. Y ese señor cumple con todo eso, absolutamente con todos. Pero yo quiero que tú sepas que en un caso del que soy parte, el caso de la OMSA, al ingeniero Manuel Rivas, en la medida de coerción, la juez que conoció esa medida dijo que él tenía demasiados presupuestos, que tenía tanto poder que podía entorpecer la investigación y le dio prisión preventiva. Una distorsión, porque el espíritu de la ley es precisamente que tenga arraigo suficiente para mantenerse en el proceso, que no va a sustraerse del proceso, y ahí hay una violación a la ley. Debió ser esa juez, a mi entender, llamada por el Consejo del Poder Judicial y decirle: te apartaste del espíritu de la ley y del mandato propio de la ley, que lo que exige es presupuestos, y la persona los tiene. De manera que ese es nuestro sistema. Bueno, espero que los amigos televidentes hayan encontrado luces con esta exposición tuya. Primero sobre la ley de partido y
y tu posición sobre lo que pudiera ser el Consejo Nacional de la Magistratura a partir del 1 de octubre, que van a empezar a reunirse, ¿verdad? Exacto, que no te dije que en el Tribunal Constitucional van a ser sustituidos 4. Y que tampoco tengo duda de que sean afines con el presidente, porque el pueblo es tan sabio que entiende que incluso los cambios en las fiscalías, de la forma que se hizo o que se hicieron, pues obedecen a un blindaje, porque entienden que el presidente no va a tener posibilidad de reelegirse y se estaría retirando con un blindaje absoluto en el sistema de justicia. Dice el pueblo. Dice el pueblo. Y entonces tú sabes que el pueblo... ¿Y tú le crees? Soy del pueblo. Soy del pueblo. Bueno, Ana, agradecerte de verdad tu participación aquí en Panorama Actual. Siempre nos trae muchas luces y nos gusta conversar estos temas contigo. Gracias, siempre estaré a su disposición. Panorama Actual. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante, conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. Sí, y agradecer primeramente a Dios por este magno evento, en el nombre de Cristo, bendecir a esta gestión de Rosa Lourdes López. Damos gracias a Jehová Dios, en el nombre de Jesús, por habernos permitido culminar con este diplomado de carrera dirigencial, primer diplomado impartido en nuestra cooperativa. Gracias a los compañeros por haber participado y por haber acudido a nuestro llamado. COPUNASET presente. COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. Los miembros de la Policía Nacional están protegidos por la ARL. Si tienes un accidente de trabajo o de trayecto, infórmalo a tu superior para que lo reporte a la ARL inmediatamente para una cobertura de un 100% en hospitalización, cirugías, medicamentos y mucho más. La ARL cuenta con oficinas en todo el país y una gran red de prestadoras de servicios de salud a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Bueno, señores, agradecer al abogado Bunner Ramírez este tiempo que compartió con nosotros, trayéndonos luces a propósito de la ley de partidos, la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se van a cambiar muchas personas que son jueces en las altas cortes. En el día de hoy, nuestro compañero Nino Peña estuvo ausente por compromisos de tipo laboral, así que reciban sus excusas y nosotros, como siempre, pedir que la bendición de Dios se derrame sobre ustedes y que tengan feliz resto del día.
Panorama Actual.